Ya. Ujú. Listo. Buen día, nosotros somos Saray Melitón y Retana Álvarez. Somos de la materia de taller de base de datos y a continuación vamos a presentar esta exposición que es funcionamiento de los procedimientos. Como índice tenemos la presentación, si se llevó a cabo, el funcionamiento de los procedimientos y sus funciones, triggers, cursores en el lenguaje PL/SQL y ya. Siguiente. Para comenzar tenemos el primer tema que está también combinado con los fundamentos de los procesos y funciones. Procedimientos y funciones en PL/SQL. Los procedimientos PSL y SQL son subprogramas compuestos por un conjunto de sentencias, SQL funciones y procedimientos PSQL no son muy difíciles. SQL y PLSQL lógicamente agrupados para realizar una tarea especificada. Los procedimientos y funciones almacenados contribuyen a un bloque de código PSQL que han sido compilados y almacenados en las tablas de sistema en la base de datos de Oracle. Los procedimientos o funciones PSQL son dinámicos, ya que admiten parámetros que les pueden ser pasados ante una ejecución. Su ejecución, por lo tanto, su procedimiento o funciones pueden realizar diferentes tareas dependiendo de los parámetros que se hayan pasado. Los procedimientos y funciones Oracle están compuestos por una parte en la que se definen las variables y cursores, otra parte ejecutable compuesta por sentencias y otra parte opcional enfocada a mejorar las opciones y errores ocurridos durante la ejecución. Bueno, aquí se muestran los pasos en Oracle para la ejecución de un proceso o función. Sería verificar que tiene el usuario los permisos para la ejecución, verificar la validez del procedimiento o función y finalmente ejecutarlo. Las ventajas de usar procedimientos y funciones en lugar de script LC cuáles son: facilidad de gestionar la seguridad, mejorar rendimiento al estar compilados y almacenados en la base de datos, mejora gestión de memoria, mayor productividad e integridad. Aquí tenemos la sintaxis. En la parte izquierda tenemos lo que es el procedimiento y en la parte derecha tenemos las funciones. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno, el cual dice que en la izquierda es el procedimiento, la creación. En este caso estamos creando un procedimiento que tiene dos parámetros, que es número n, que es a, que es entrada, y número b, que es salida. Y estos se van a ser seleccionados como salario máximo y se va a guardar como B y va a salir de la tabla empleados, donde empleados va a ser IA como A y va a salir como, y de ahí si B es menor a Vmax, es un parámetro de la tabla, B va a estar sumándose 100 veces repetitivamente y se cierra el ciclo. Y en la parte derecha tenemos lo que es el ejemplo en SQL Script, pero con un procedimiento que se puede ver es más sencillo, nada más usa las declaraciones, el inicio y final. En este caso el procedimiento, tenemos ahí lo que son las declaraciones en pantalla, la impresión y los mensajes. Como siguiente tema tenemos los triggers. Siguiente. Si bien un concepto de ellos es que son disparadores o conocidos como disparadores, son objetos que se asocian con tablas y se almacenan en la base de datos.
Su nombre se deriva por el comportamiento que presenta en su funcionamiento, ya que su ejecución sucede en algún evento sobre las tablas a las que se encuentra asociado. Los eventos que hacen que se ejecute un trigger son las operaciones de inserción, por ejemplo, insert, borrado, delete o la actualización update, ya que modifican los datos de una tabla. Siguiente. Su utilidad principal es mejorar la administración de la base de datos, ya que no requieren que un usuario los ejecute. Por lo tanto, son empleados para implementar las reglas del negocio tipo especial de integridad de una base de datos. Una regla de negocio es cualquier restricción, requerimiento, necesidad o actividad especial que debe ser verificada al momento de intentar agregar, borrar o actualizar la información de una base de datos. Un trigger puede prevenir errores en los datos, modificar valores de una vista y sincronizar tablas. Siguiente. Su estructura está compuesta por una llamada de activación, la cual es una sentencia que permite la ejecución del código. También una condición necesaria para que se realice el código y la secuencia de instrucciones a ejecutar una vez que se han cumplido las condiciones iniciales. También nos dice que un trigger se puede ejecutar antes, que sería before, o después after, de que sean modificados los datos. Además, manejan palabras clave como old y new, y estas palabras se refieren a los valores que tienen las columnas antes y después de la modificación. La operación insert permite el uso de new y delete solo old y update ambas. Siguiente. Eh, su sintaxis, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice create or replace trigger, como mencionábamos antes, before o after, delay update, or el número de n veces. También tenemos or delay insert update, off y también el número de veces. Y luego on, for each row when, 0 entre corchetes y declaramos las variables locales y bellines para las sentencias. La excepción es para las sentencias control de excepción y terminamos con end. Siguiente. Un ejemplo de es, por ejemplo, crear una tabla de clientes y podríamos poner create table clientes, el it, el int, el not null y el autoincremento, el nombre, la sección y la llave primary key. Como segundo sería agregar algunos registros que también empezaríamos con insert into, clientes, nombre, sección, valores. Por ejemplo, aquí ya tenemos a Miguel, que es de informática, Rosa, que es de comida, y María, que es de ropa, Albert de informática y Jordi de comida también. El tercer paso, crearíamos la tabla auditoría, clientes, que guardaría los registros modificados en created table, en auditoría clientes, el id, el int, el not null, el autoincremento, el nombre que sería un varchar y la selección varchar, el usuario varchar, eh, modificado de time y la llave primary key. Siguiente, por favor. Una de sus desventajas son que los triggers son capaces de validar todas aquellas valores los cuales no pudieron ser validados mediante un constraint, asegurando así la integridad de los datos. También nos menciona que los triggers nos permitirán ejecutar reglas de negocios utilizando la combinación de eventos. Nosotros podemos realizar acciones sumamente complejas. Otra es que los triggers nos permiten llevar un control de los cambios realizados en una tabla. Para esto nos debemos de apoyar de una segunda tabla, comúnmente una tabla log. Y alguna de sus desventajas es que al ejecutarse de forma automática puede dificultar llevar un control sobre la sentencia SQL de las cuales fueron ejecutadas. También es que incrementa la sobrecarga del servidor. Un mal uso de triggers puede tornarse en respuestas lentas por parte del servidor. Siguiente.
Eh, Hablaremos también de los cursores en el lenguaje PLSQL, que nos dicen que se definen como cualquier otra variable de PLSQL y deben nombrarse de acuerdo a los mismos convenios que cualquier otra variable. Los cursores implícitos se utilizan para realizar consultas select que devuelven un único registro. Siguiente. Los cursores implícitos nos dicen que no deben ser declarados con cada cursor implícito. Debe existir la palabra clave into. Las variables que reciben los datos devueltos por el cursor tienen que contener el mismo tipo de dato que las columnas de la tabla. Los cursores implícitos solo pueden devolver una única fila. En caso de que no devuelva más de una fila o ninguna fila, se producirá una excepción. Las más comunes son no-date, data-found. Se produce cuando una sentencia select intenta recuperar datos, pero ninguna fila satisface las condiciones, es decir, cuando no hay datos. También to-many-rounds, dado que cada cursor implícito solo es capaz de recuperar una fila. Esta excepción detecta la existencia de más de una fila. Siguiente. Para declarar un cursor, al igual que cualquier otra variable, el cursor se declara en la sección declare, que se define el nombre que tendrá el cursor y que consulta, que será select, lo ejecutará. No es más que una declaración. Su sintaxis es cursor, nombre, guión, cursor y esa instrucción que le daremos, el select, el cursor, el nombre, el cursor, el parámetro tipo, parámetros de n, tipo n, y esa instrucción select. Una vez que el cursor está declarado, ya podrá ser utilizado dentro del bloque del código. Antes de utilizar un cursor, se debe abrir. En ese momento se ejecuta la sentencia select asociada y se almacena el resultado en un área de contexto. Su estructura interna de memoria que maneja el cursor. Un punto señala la primera fila. Siguiente. Y para abrir el cursor también se ejecuta la sentencia select, que está asociada y cuyo resultado se guarda en el servidor en una área de memoria interna, que son llamadas tablas temporales, de las cuales se va retornando cada una de las filas según se va pidiendo desde el cliente. Al abrir el cursor, un punto señalará el primer registro. Entonces la sintaxis de apertura es open nombre guión cursor, open nombre guión cursor y los valores que tiene. Una vez que el cursor está abierto, se podrá empezar a pedir los resultados al servidor. Siguiente. Y para recuperar las filas del cursor, ya que una vez está abierto el servidor, se podrá hacer la petición de recuperación de la fila. En cada recuperación solo se accederá a una única fila. La sintaxis de recuperación de fila de un cursor está compuesto por fetch, nombre, guión cursor, into variables, donde podremos recuperar filas mientras la consulta select tenga filas pendientes que recuperar. Para saber cuándo no hay filas, podemos consultar los siguientes atributos, los atributos de un cursor. Al recuperar un registro, la información recuperada se guarda en una o varias variables. Si solo se hace referente a una variable, esta se puede declarar con el porcentaje runtime. Si se utiliza una lista de variables, cada variable debe coincidir un tipo y orden con cada una de las columnas de la sentencia select. Así, la acción más típica es recuperar filas mientras queden alguna por recuperar en el servidor. Siguiente. Y para cerrar el servidor, también una vez que se han recuperado todas las filas del cursor, hay que cerrarlo para que se libere de la memoria del servidor los objetos temporales creados. Si no cerráramos el cursor, la tabla temporal quedaría en el servidor almacenada con el nombre dado al cursor y la siguiente vez que la ejecutemos, ese bloque de código nos daría la excepción cursor, already, open, cursor ya abierto. Cuando intentamos abrir el cursor o lo intentemos, para cerrar el cursor se utiliza la siguiente sintaxis: close,
cerrar el nombre guión cursor. Cuando trabajemos con cursores debemos considerar que cuando un cursor está cerrado no se puede leer. Cuando leemos un cursor podemos comprobar el resultado de la lectura utilizada por los atributos de los cursores. Cuando se cierra el cursor es ilegal tratar de usarlo y el nombre del cursor es un identificador, no una variable. Se utiliza para identificar la consulta, por eso no se puede utilizar en expresiones. Siguiente. También tenemos los atributos principales de los cursores, que si bien esta sería SQL porcentaje not found, que devuelve true, cuando la última sentencia select no recupera ninguna fila o cuando insert delete o update no afecta ninguna fila. SQL porcentaje found devuelve true cuando la última sentencia select devuelve alguna fila o cuando insert delete o update afectan a una fila. SQL porcentaje row count devuelve el número de las filas afectadas por insert delay o update o las filas devueltas por una sentencia select. SQL porcentaje ISO open siempre devuelve false porque Oracle cierra automáticamente el cursor implícito cuando termina la ejecución de la sentencia select. Siguiente. Y ya por último, para terminar nuestra exposición, estos son los tipos de cursores que tendríamos en el lenguaje PLSQL, que sería cursores implícitos, cursores parametrizados y cursores de actualización. Gracias por la atención. A continuación también mencionaremos algunos ejemplos en el sistema Oracle y serán por mi compañero. Como mencionado, la compañera se va a mencionar algunos ejemplos mencionados en la exposición. En este caso se va a iniciar con el ejemplo de función. Como se puede apreciar, se tiene que crear primero una tabla para que podamos hacer la función. En este caso vamos a checar si existe o no existe. En este caso lo tengo aquí en este servidor y me dice que ya hay un problema, que ya existe. Bueno, igual si pudiera generar un error para que se vea más claro, vamos a eliminar la librería, la tabla para que se pueda ver realmente cómo es su función. Aquí está tabla libros eliminado o borrado y vamos a crearla. Va a tener 4 campos que va a ser código, título, autor y precio. Aquí ya muestra que ya se creó y vamos a insertarle unos valores. Y si nosotros los insertamos, nos van a decir que las filas fueron insertadas. Vamos a ver que realmente, en este caso, voy a hacerlo más grande. A ver, lupa. Bueno, mientras que carga, voy a mostrar la tabla, aquí está. Voy a mostrar la tabla que es libros para que se pueda ver que se creó. Y aquí tenemos lo que es las ID, bueno, códigos. Cada código en este caso el libro, su título y su autor y el precio que tiene. Una vez que lo tengamos, vamos a hacer la primera función. Aquí tenemos la primera función, es crear o reemplazar la función. En este caso así lo nombramos, se nombró f de incremento 10, se va a incrementar un 10% y va a tener un parámetro que es valor, que en este caso es el precio. Pero si yo lo ejecuto, me va a decir que la función, el nombre que se le dio fue compilado. Ok, ¿qué pasa si yo quiero crear otra función, pero con dos parámetros? Lo que va a hacer este parámetro es que va a dar el valor y el incremento. Vamos a decir que nos va a dar un valor, bueno, el precio que tiene va a aumentar el porcentaje, que es en este caso el 10%. Y si nosotros aquí lo vamos a ejecutar, va a correr esta función y lo vamos a ver para que realmente lo esté haciendo. Y mira, aquí se puede mostrar. Si nosotros nos ponemos a pensar aquí tiene el 10%. ¿Por qué?
El 10% de 15 es 1.5. Entonces el 1.5 más el 15 del precio del libro son los 16, así sucesivamente. En la segunda, ese sería el 1. El 2 sería si lo queremos aumentar el 20%. Y aquí está. Si el 10% era 1.5, el doble era 3. Y aquí está efectivamente. El procedimiento, si nosotros ejecutamos esto, lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Déjame que la salida pueda aguardarse. Mm, Ahí está. Si la salida de aquí va a decir el mensaje que, en primero va a guardar lo que es la variable mensaje 1, que va a guardar lo que es la frase o la monda, y lo va a imprimir. Y nosotros nos vamos a la parte de, por aquí hay un pequeño error. A ver. Compilación ha sido completada. Y aquí dice procedimiento, dice que termina correctamente. ¿Y cómo vamos a ver que realmente está? Mira, aquí vamos a hacer ahora una segunda, un pequeño error, pero nos va a decir que ese procedimiento terminó correctamente y vamos a checar. Y aquí está el hola mundo. En la segunda lo que hizo es el mensaje 1 va a guardar hola, declarando que el mensaje 2 va a guardar el mensaje 1 que fue hola, más una separación de el mensaje 2 que guardará, que será mundo, y lo va a hacer la impresión del mensaje 2. Y aquí tenemos una excepción para si genera un error este mensaje, lo que ocurrió anteriormente que no tiene la excepción. Y esto sería todo por nuestra exposición. Muchas gracias.